Dios bendiga a todos los hermanos, como están pasando. Quien les habla, hermano Pablo, del programa A Través de la Biblia. Estamos con un programa grabado, hermanos, pero siempre estamos con un enfoque en la palabra de Dios. Hermanos, hoy como el tema lo titula La justicia de Dios, uno de los temas importantes de la Biblia que nosotros debemos comprender y entenderlo bien para entender dónde nos situamos en el reino de Dios. Hermanos, siempre estamos con el WhatsApp a las órdenes, más 598 93 71 45 40. Hermanos, que Dios bendiga a cada uno. Siempre estamos a través de radioungidos.com, www.radioungidos.com, ahí radio y televisión. Siempre estamos los viernes a las 20 horas o con programa grabado o con un programa en vivo. Hoy, hermanos, felizmente por tema de trabajo, estamos con un programa grabado, estamos en un lugar precioso y queremos traer una palabra, Dios y su justicia. Pero antes de comenzar este programa, hermano, queremos orar juntamente con usted para que Dios nos guíe a través de su palabra, a través de su mensaje. Son tiempos difíciles, hermano, y venimos haciendo énfasis en la palabra de Dios. Nosotros no podemos corregir nuestra vida, nosotros no podemos conocer a Dios, nosotros no podemos tener fe, nosotros no podemos ser luz y sal en la tierra, nosotros no podemos entender la Trinidad, entender el enfoque de la cruz, sino es a través de la palabra de Dios. Se ha perdido mucho, las prédicas se han perdido el enfoque de la palabra de Dios, se ha perdido esa fuente inagotable que es la palabra de Dios para nosotros conocer y tener conocimiento profundo de quién es Dios y cuál es su plan para nosotros. Muchas veces, hermano, muchas personas me dicen, sí, hermano, pero yo no tengo mucho estudio, tal vez sé poco leer. Hermano, esto no es cuestión de intelecto humano. La Biblia es una cuestión del Espíritu Santo. Aquel que cree, aquel que confiesa que Jesús es soberano en su vida, que se rinde delante de Él y deja al Espíritu Santo trabajar, ese consigue entender la Biblia. Nosotros sabemos que en 1 Corintios capítulo 1, verso 26, dice, yo vine a buscar el necio, menospreciado, el caído, el innoble. Y cuando nosotros miramos este pasaje y finaliza allí diciendo para que nadie se gloríe en sí mismo, sino que el que se gloríe en Dios, ¿verdad? Está mostrando que esto no es un asunto de capacidad humana o capacidad intelectual, esto es una cuestión espiritual. Nosotros sabemos que este mundo está lleno de pensadores, hombres inteligentes, hombres sabios en lo que dice a las condiciones humanas, ¿verdad? Porque sabemos que la verdadera sabiduría proviene de Dios, pero hombres que no consiguen llegar a la felicidad, no consiguen llegar a la fe, a ser hombres bienaventurados, mujeres, ¿verdad? Entonces es una cuestión espiritual. Es difícil, es una lucha, es una dificultad, es una guerra, como nosotros decimos, claro que sí. Nosotros todavía estamos en un sistema carnal, en pensamientos humanos que tenemos que tratar de todos los días destruirlos para nosotros llegar a entender la palabra de Dios y entender el reino de los cielos. Pero hermano, así como usted está, quería orar porque se nos va el tiempo, se nos va la luz, estamos en este lugar precioso que nos gusta venir a tomar mate, pasar un momento, meditar, orar y se nos acaba la luz. Hermanos, vamos a orar. Señor, en este momento, Señor, nos ponemos en tu presencia, agradeciendo por este programa, agradeciendo por la oportunidad que tú nos das de un programa más, Señor. Entregamos todo en tus manos y que sea hecha tu voluntad, Señor. Bendice a todos los hermanos que están en la escucha, aquellos que están buscando tu presencia, Señor, y entregamos todo delante de ti, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos, como les decía, este Dios de justicia, este Dios tres veces santo, y una de las cosas que nosotros tenemos que entender, como este Dios puro, este Dios justo, este Dios verdadero, incontaminable, que no contiene pecado, que no tiene injusticia, que no tiene transgresión, puede relacionarse con hombres y mujeres que son injustos, pecadores, sucios, manchados por el pecado. Es uno de los problemas más grandes de entender, porque el ser humano necesita mucha revelación de Dios para conseguir comprender ese tributo, esa justicia de Dios en nosotros.
hombres pecadores, hombres llenos de malicia, hombres que nacieron en pecado, como dice la Biblia. Y del otro lado nosotros vemos un Dios tres veces santo, un Dios justo, un Dios verdadero. ¿Cómo esa relación? ¿Cómo esa relación? Porque nosotros hacemos parte del cuerpo de Cristo. ¿Cómo esa relación se une? ¿Cómo Dios nos lleva a Él, delante de Él? ¿Y cómo Él nos justifica? Un Dios justo. ¿Cómo Él puede permitir a hombres y mujeres nacidas en pecado estar delante de Él? ¿Cómo entramos delante de Dios? Y esta es una de las preguntas tan interesantes que existe dentro de la palabra de Dios, porque como la misma palabra de Dios, y ahora veremos, todos nosotros estamos destituidos de la gloria de Dios, todos nosotros cometimos pecados, errores. Hermanos, yo quisiera que ustedes abrieran la Biblia ahí en Romanos capítulo 3, verso 21. Sabemos que el tema de hoy es un tema extremadamente teológico, ¿verdad? Y realmente nosotros no vamos a poder desenvolver y dejar, ¿cómo decir?, un amplio entendimiento, pero sí podemos seguir tocando este tema y a profundizar más, ir más profundo en él. Hermano, dice así la palabra de Dios en Romanos capítulo 3, verso 21. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestación de su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Hermanos, vamos hasta ahí porque realmente nosotros queremos ir paso a paso y mostrando lo interesante. Algunos estudiosos, algunos teólogos dicen que este es el corazón de la carta de Romanos, una carta muy teológica, una carta que necesitamos mucho estudio para entender y profundizar el tema que estábamos hablando. Y ese verso 21 ahí es un verso de mucho debate, ¿verdad? De mucha cuestión. Y dice así, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado Dios, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. Hermanos, de las cosas interesantes ahí que nosotros podemos ver es que en el Antiguo Testamento la ley no podía salvar a nadie, la ley no podía justificar a nadie. Nosotros tenemos el entendimiento que nadie pudo cumplir a la ley a no ser Jesús. El hombre, la mujer, jamás pudo cumplir la ley. Desde su nacimiento hasta la tumba, nadie consiguió cumplir con la ley. Entonces, Pablo está diciendo, pero ahora, aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios. Aparte de la ley había un plan futuro, un plan superior, un plan de justicia de Dios. Entonces lo que nosotros podemos ver ahí es que la justicia parte de los cielos. La justicia viene de Dios, así como nosotros podemos ver ahí en Romanos capítulo 1, verso 18, dice así, Romanos capítulo 1, verso 18 dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detiene con justicia la verdad, porque lo que de Dios se conoce le es manifestado, pues Dios se lo manifestó. Interesante ahí que dice que la, el castigo de Dios, ¿verdad? Viene desde los cielos. La ira de Dios parte desde los cielos. Siempre que Dios se iró con el ser humano, nosotros podemos ver a través del pueblo de Israel, la ira de Dios vino del cielo, pero también la justificación, la justicia de Dios viene del cielo. Entonces la justicia de Dios es, es un regalo, es algo que pertenece a Dios. Nosotros no tenemos condición de ser justos. Nosotros por nuestra propia fuerza, por nuestras propias obras, no conseguimos ser justos. Es algo que viene de los cielos, hermano. Y cuando Pablo, acá en el capítulo 3, verso 21, pero ahora parte de la ley,
se ha manifestado la justicia de Dios, es que dentro de la ley había un plan de justificación. Nosotros podemos ver a través de los profetas, a través del Antiguo Testamento, nosotros podemos ver que había un plan futuro, un plan de la redención, la venida de Jesucristo. Entonces, estos son los puntos que nosotros tenemos que entender, que nosotros no podemos ser justificados por nosotros mismos. El ser humano no se puede justificar delante de Dios. El ser humano no puede tener justicia por sí propio. Él depende de Dios para ser justificado. Él depende únicamente y exclusivamente de Dios. Nuestro Dios es grande, hermano. Por eso siempre nosotros estamos haciendo énfasis en la palabra de Dios. Porque si la justicia viene de Dios, Dios nos dejó su palabra para que entendamos el camino de la justicia. Y esto es importante nosotros entender y comprender. Es tiempo de nosotros entender la justicia de Dios. Y ahí mire lo que dice en el verso 22, hermano. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para que todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Hermano, una de las cosas interesantes que nosotros tenemos que entender ahí en el verso 22, y es otro punto importante para en este tiempo nosotros comprender y entender, es que la justicia de Dios es por medio de la fe en Jesucristo. La entrada de la justicia, nosotros somos pecadores, hermano. Dios es el juez. ¿Y cuál es la función del juez? Hacer cumplir la justicia. Quien transgredió la ley tiene que ser condenado. No hay otra forma. Nosotros vemos en el Antiguo Testamento, hermano, siempre había que hacer expiación por los pecados. Quien pecó, transgredió, tiene que pagar. Y nosotros entendemos que la justicia de Dios, la entrada de la justicia de Dios, la justicia desciende del alto, desciende de Dios y viene a través de qué? De la puerta de la fe. Esto es importante nosotros entender. Viene a través de la fe. Ahora lo que nosotros podemos mirar allá en Efesios capítulo 2, verso 8 y 9, que nosotros somos salvos, ¿por qué? Por medio de la fe, y eso es un don de Dios, es un regalo. Nosotros sabemos también que Hebreos 10:38 dice que el justo vive por fe. Nosotros vivimos por fe, hermano, no vivimos por lo que la vista dice. Mire lo que dice Romanos capítulo 1, verso 17. Dice, porque en el Evangelio de la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por fe vivirá. Esto está hablando ya de Habacuc capítulo 2, verso 4. Mire, leemos de nuevo, porque en el Evangelio de la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por fe vivirá. Entonces, la justicia de Dios entra en nuestras vidas a través de la fe, de ese regalo. Es como tener un regalo ahí, hermano. No adelanta a nosotros tener un regalo ahí si no lo usamos. Hay un regalo para nosotros. Dios dejó un regalo para nosotros, la fe. Y cuando nosotros abrazamos esa fe, esa certeza y esa convicción, como dice Hebreos 11:1, entra los atributos de Dios en nuestras vidas. Imagínense, hermano, que tú cometiste un delito y no tienes cómo pagar, y tú depositas la confianza en un abogado, depositas la fe en un abogado, y ese abogado realmente dice, vos sos culpable, no tenés cómo pagar, pero yo pagaré por ti. Es este el asunto, el miollo que nosotros vamos a llegar. Mire, leemos de nuevo el verso 22 de Romanos 3. Dice, la justicia de Dios por medio, el mediador de la justicia de Dios, y nosotros es la fe. Nosotros tenemos que salir de un estado de incredulidad, de un estado carnal, de una mente incrédula, a creer en Dios. Y ahí nosotros somos justificados. La justicia de Dios viene y dice, de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, para todos los que creen, para todos. Así como nosotros vamos a ver en el verso 23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos. Es un juicio universal, hermano. Todos estaban destituidos de la gloria de Dios. Pero dice que por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen, así como la justicia, la ira de Dios va a caer sobre todo el mundo. El regalo de la justificación va a caer sobre todos los que creen. También es un llamado universal. La fe en Cristo Jesús. Jesús se colgó en aquella cruz
para todo el mundo, hermano. Pero la justificación no es para todos, es para los que creen. Aunque la cruz es un símbolo para todo el mundo, la sangre derramada en la cruz es un llamamiento para todo el mundo, pero solo van a recibir la justificación aquellos que creen. Ahí entra el meollo, es como fuera un acto seleccionador, aquellos que creen, que tienen fe. Es como nosotros pasáramos por una selección de fe. Los que tienen fe van a ser justificados. Es necesario creer, es necesario depositar la fe en Cristo. Y esto es importante. Mire lo que dice en Romanos capítulo 4, verso 19. Dice así: y no se debilitó la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en la fe, dando gloria a Dios. No está diciendo acá, porque estamos hablando de Abraham, que él fue salvo por la ley, sino que él fue salvo, ¿por qué? Por la fe. Y dice que él se fortificó, él recibió promesas, dice, mire el 19, y no se debilitó la fe considerando su cuerpo que estaba ya como muerto. Siendo de casi 100 años, el hombre tenía 99 años. Era para tener desistido de las promesas de Dios. Era para decir realmente tal vez Dios se equivocó, pero él fue fortaleciéndose en la fe. Y aquel que va creciendo en fe recibe la justificación. Y una de las cosas que nosotros tenemos que entender es que la justificación no es gradual. No es como la santificación, que nosotros nos vamos santificando. Nosotros vamos progresando en la santificación. La justificación es una sola, ella cae. Y ahí nosotros somos sellados. Como dice Efesios 1, somos sellados con el Espíritu Santo. Pero hablando de la fe, Abraham fue justificado, ¿por qué? Por la fe, por la fe. Cuando nosotros entramos en la galería de la fe de Hebreos 11, nosotros vemos que por la fe David hizo grandes cosas, venció a Golías, Enoc caminó con Dios. Por la fe, no era por la ley. Como nosotros leímos el verso 21, la ley no conseguía justificar a nadie, porque nadie conseguía cumplir con la ley. Entonces viene la fe, ahí está la fe. La fe es la entrada de la justificación, porque nosotros fallamos siempre, hermano. Pero nosotros tenemos que ser como Abraham. Mire lo que sigue diciendo, que estaba como muerto casi 100 años a la esterilidad de la matriz de Sara. ¿Cuántos impedimentos hubo ahí? Un hombre viejo recibiendo las promesas de Dios. Sara, una mujer de edad, y que recibió la promesa que iba a tener un hijo. Ellos podían desistir, pero ellos no desistieron. Y en el 20 dice, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció la fe, dando gracias a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Este es el tema. La justificación de Dios cae a través de la fe. Nosotros no podemos mirar con los ojos humanos. Nosotros tenemos que mirar con los ojos espirituales. La fe tiene que ir creciendo. La fe es como una semilla. Recuerden que dice así, ha invitado interesante así, dice, la fe mueve montañas. La fe no mueve montañas, hermano. La fe no mueve un grano de arena. Lo que mueve la montaña, lo que mueve una enfermedad, lo que mueve un problema de tu vida no es la fe, es el Dios de la fe. Es nuestro Dios que nos dio la fe, es Dios. Nosotros creemos en Dios. La fe depositada en Dios activa el corazón de Dios. Entonces, Dios que mueve. Nosotros tenemos una fe, la fe es mediador de la justificación, es nuestro corazón activo en Dios, pero quien soluciona los problemas, quien mueve las montañas, es Dios. Entonces, ese es el meollo que nosotros tenemos que entender. Leemos de nuevo el verso 22 de Romanos 3. Dice, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, que creen en Él. Tu fe tiene que ser direccionada en Cristo y Él va a abrir caminos. Él es el buen pastor. Él es que guía sus ovejas. Piensa en esto, hermano. Nosotros vamos a un corte y ya venimos. Que Dios bendiga a cada uno.
Regresamos nuevamente. Mi WhatsApp está a las órdenes. Más 591 93 71 45 40. Más 598 93 71 45 40. Vamos finalizando. Entonces, este es el último blog. Espero que nosotros tal vez estamos apurando un poquito. A veces como el tema nos está claro a nosotros apuramos un poquito, ¿verdad, hermano? Espero que le vaya quedando claro el tema de la justicia de Dios. Nosotros vamos a avanzar un campo importante ahora, hermano. Yo quería hacer énfasis lo que está escrito ahí en el final del verso 22, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. No hay diferencia. No hay diferencia entre judío, griego, entre gentil, no hay diferencia. Dios no hace diferencia. Es por la fe. Esto es un punto importante que nosotros tenemos que entender. Para Dios no hay color, no importa si sos negro, blanco, rubio, no importa el sexo, no. Hay que creer, hay que tener fe en Jesucristo, hay que poseer el Espíritu Santo. Esto es un punto importante. Miren el final del verso 22. Por tanto, no hay diferencia. No hay diferencia. El ser humano no tiene diferencia. La diferencia está en la fe, en los que creen y los que no creen. Pablo está hablando para judíos. Pablo está hablando para los romanos, para griegos, para los gentiles, para todos. No hay diferencia. Hay que creer, hay que tener fe, porque cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios. Todos nosotros nos equivocamos, todos estamos de mojos en el lodo, hermano. Jesucristo nos quiere sacar de ahí y traer para el camino de la fe, el camino de la justificación. Hermanos, también el verso 24 dice así, siendo justificado gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Jesús Cristo. Otro punto interesante ahí, hermano. No hay que pagar nada, no es por obra, es gracia, es gratuito. Claro, cuando nosotros tenemos la fe, como dice allá en Santiago 2, 14, 17, ¿sí? Que la fe en Jesucristo hace obrar, hace tener obras, porque es una fe viva, habita en nosotros el Espíritu Santo. Ahora nosotros caminamos en otro camino, entramos por una puerta estrecha, el camino es angosto, tenemos otra forma de vivir porque la fe es real, porque la fe en Jesucristo, nosotros llegamos a Él como desnudos, con la mano vacía, despojados. Nosotros tenemos que llegar a Él desnudos, sin nuestro querer, sin nuestro ego, sin nuestra voluntad. Tenemos que llegar dispuestos a ser moldeados, como Jeremías 18 habla. Entonces, esto nosotros tenemos que entender, siendo justificados gratuitamente por su gracia. Es todo de regalo cuando yo entiendo esa gracia de la justificación, de la fe en Cristo. Yo llego a Él dispuesto a cumplir y con lo máximo que yo pueda de la ley, de sus mandamientos, a tener una vida más próxima a lo que agrada a Dios. Hermano, esto es interesante. Recuerden el hijo pródigo, hermano. Cuando regresó a casa, el padre no exigió nada de él. El padre, con los ojos llenos de lágrimas, se tiró a su pescuezo, a besarlo, a darle la mejor ropa, a hacer una fiesta para él, porque Dios es así. Jesucristo, el corazón de Jesucristo quiere traernos a la justificación de Dios. Y Dios solo quiere que nosotros creamos en Él, que pongamos nuestra fe en Él y que llegamos delante de Él dispuesto a vivir una vida diferente. Esto es interesante. Y siendo justificado gratuitamente por su gracia, mediante la redención de Jesucristo. Hermanos, nosotros hablamos de un juez justo, un juez verdadero, un juez digno. Entonces, todo juicio tiene que llevar castigo al pecador, al culpable. Ahora lo interesante es que toda esa culpa que nosotros teníamos, toda esa carga de pecado, toda esa carga de inmundicia, alguien tenía que pagarlo. Recuerden que todo el Viejo Testamento, hermano, por eso ya nosotros comenzamos en el verso 21 a hablar de que había un plan más grande de la ley, toda la ley, todos los sacrificios en el tabernáculo, todos los sacrificios en el desierto, todo apuntaba a Jesucristo. Todo apuntaba a Jesucristo porque alguien tenía que llevar la culpa, alguien tenía que llevar la culpa de un ser humano tan caído, tan pecaminoso. Y mire lo que dice en el 25, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para
para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo, y Él justifica al que es de la fe de Jesucristo. Interesante esto, hermano. Toda nuestra culpa, toda nuestra carga, todo lo que nosotros teníamos que pagar fue llevado a los hombros de Jesús allí en la cruz. Aquel momento difícil, aquel momento solitario, aquel momento que corrió sangre santa, todos los pecados fueron llevados en Jesucristo. Hermanos, recuerden cuando Jesús dice, Padre, ¿por qué me has desamparado? Jesús quedó solo porque Jesús allí no podía tener la ayuda del Padre. ¿Por qué? Porque Él murió como el mayor pecador, hermano. Él llevó tus pecados, mis pecados. La justicia se estaba haciendo delante de quién? De Jesús. La justicia se estaba haciendo sobre el sacrificio de Jesús. Por eso dice en el final del 26, y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Por eso Jesús es el puente entre Dios y nosotros. La justificación viene a través de la fe. La fe muestra quién es de Jesús y quién no es de Jesús. Entonces nosotros recibimos todos los atributos de Dios a través de creer, de la fe en Jesucristo. Y esto es importante. Nosotros tenemos que entender aquel acto en la cruz. Nosotros no somos dignos de recibir la justicia de Dios. Pero Jesús dijo, yo llevo las culpas de ellos, para ellos tener una oportunidad. Por eso la esencialidad de la fe en Cristo Jesús. Mire lo que dice Hebreos capítulo 9, hermano. Hebreos capítulo 9, verso 13. Mire lo que dice, qué interesante esto, mire. Hebreos capítulo 9, verso 13. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabrios y las cenizas de las becerras rociadas a los inmundos santificaban para purificación de la carne, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirvas al Dios vivo. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de los transgresores que había bajo el primer pacto. Los llamados recibirán la promesa de la herencia eterna, porque donde hay testamento es necesario que intervenga la muerte del testador. Entonces, hermano, había un viejo testamento. Jesús murió para escribir un nuevo testamento, un testamento de gracia, un testamento de fe, un testamento de justificación. Tuvimos justificado. Mire lo que dice el 3, por si la sangre de los toros y los machos cabros y la ceniza de las becerras rociada a los inmundos, santificada para purificación de la carne. Recuerde que el pueblo de Israel a cada momento tenía que ir y sacrificar animales por sus pecados. Ahora nosotros tenemos solo un sacrificio que fue Jesús, un sacrificio que nos justificó, que aquellos que tienen fe en Él reciben la justicia del Padre. Ahí comienza a tener una relación. Ahí Dios se relaciona con nosotros. Ahí nosotros comenzamos a recibir la vida eterna, porque pasamos a ser justificados. Aunque todavía nosotros cometemos errores, que muchas veces entristecemos al Padre, sí, sí, pero tenemos que ir creciendo en fe. Tenemos que ir subiendo los escalones de la fe como Abraham. Abraham se fortificó la fe, cada día creía más en Dios, pero la justificación fue dada por medio de la gracia. Nosotros leímos por medio de la gracia, y la justificación no es gradual. La justificación, y ahí entra uno de los temas importantes que tenemos que entender, que Jesús justificó nuestros pecados pasados, nuestros pecados presentes y nuestros pecados futuros. La sangre de Jesús cubrió toda nuestra vida terrenal. Pero hay que crecer en qué? En fe, fortificarse en la fe.
Recuerden que la fe es como una semilla. Recuerden que habla que la fe es como una semilla de mostaza, que era la más chica de las hortalizas, pero cuando crece, los pájaros anidan debajo de ella. ¿Recuerdan ese pasaje? Bueno, nosotros tenemos que hacer que esa fe crezca. ¿Cómo? Relacionándonos con Dios, relacionándonos con su palabra, relacionándonos en oración, buscando la presencia de Dios. Hoy dejamos la palabra de lado, hermano. Y cuando nosotros llegamos, Romanos 10:17 dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. ¿Cómo vamos a entender el plan de justificación? ¿Cómo vamos a entender la fe? ¿Cómo vamos a entender la salvación? Si no es a través de su palabra. Dios tenía un plan perfecto. Él vino en forma de hombre a este mundo, se colgó en la cruz, derramó la sangre pura para que usted y yo tengamos una oportunidad y estemos justificados. Porque si no, cuando nosotros lleguemos a Apocalipsis 20, verso 12, allí, nosotros, ¿qué vamos a decir? ¿Qué fue nuestra vida acá? No creímos en Jesús, no luchamos para andar como Jesús anduvo. Entonces entender eso y miren el 14, cuando más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirvas a Dios vivo. Él se ofreció, nadie obligó a Dios, Él se ofreció a sí mismo para que por el amor que había entre el Padre y el Hijo, su creación, Él ama al mundo. El mundo es que no ama a Dios. Él ama a todo el ser humano, a todos los seres humanos de este mundo. Es que la mayoría de los seres humanos no aman a Dios, no tienen fe, no creen en Jesucristo y Él no puede hacer nada. No adelante estar llamando a alguien que no vaya por ese camino, que va a darse mal, que no siga ese camino, que Él va a terminar mal. No adelanta llamarlo si Él no quiere venir. No adelanta dar la mano a alguien que está con el puño cerrado, que no quiere recibir ayuda. No hay forma. No hay forma de salvar al pecador si Dios se entregó a sí mismo. Él se ofreció a sí mismo. Dice, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo, sin mancha a Dios. Él no tenía pecado, pero se hizo pecador por ti, por mí, mi hermano, para que estemos justificados delante de Dios. Él es nuestro abogado. Mire lo que dice el 15, así que por, es, por eso es mediador de un nuevo pacto, para que intervenga la muerte para remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto. Los llamados recibirán promesa de herencia eterna. ¿Justificado para qué, hermano? ¿Para qué tener fe? Para tener vida eterna, hermano. Para eso Dios nos justificó. Para eso Dios nos llamó. Y mire el verso 16. Porque donde hay testamento, es necesario que intervenga muerte del testador. Jesús cumplió la ley. Ahora Él escribe un nuevo testamento, un pacto de gracia, un pacto de justificación, un pacto de fe, un pacto de vida eterna. Espero que todos nosotros, hermanos, consigamos entender, consigamos comprender esto. Yo quería finalizar, hermano, leyendo ya Romanos capítulo 3, verso 26. Con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y Él que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Dónde pues está la jactancia? Que queda excluida. ¿Por cuál la ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin obras de la ley. ¿Es Dios solamente Dios de los justos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles, porque Dios es uno, y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Luego, por la fe, invalidamos la ley de ninguna manera, sino que confirmamos la ley. ¿Qué está diciendo todo eso ahí? Es que a través del pacto, de la fe, se cumplió la ley. La ley del Viejo Testamento se cumple en Jesús y Él escribe un nuevo pacto. La ley se cumple en la fe, los que creyeron en los mandamientos de Dios. Nosotros tenemos dos mandamientos. Amarás a tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Quien cumple la ley
quien está en la fe. Tenemos que tener esa fe. Vamos finalizando entonces. Vamos a orar, hermano, y entiende que somos justos gracias a la sangre del Cordero, y nosotros tenemos que depositar nuestra fe en Él, porque es un acto de gracia, es un regalo de Dios. Señor, muchas gracias por todo lo que nos ha dado. Entregamos este programa en tus manos, Señor. Bendice tu pueblo, bendice cada uno de nosotros, Señor, y que podamos fortificarnos en la fe, que podamos estar en tu presencia cada día más, entendiendo y comprendiendo tu plan, Señor, para que nosotros alcancemos la vida eterna, Señor. Te agradecemos por este programa, te agradecemos por el director de la radio, Señor. Te agradecemos por todo lo que ha hecho y por lo que va a hacer, y entregamos todo en tus manos, Señor, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios bendiga, hermanos. Hasta el próximo viernes. Un abrazo del hermano Pablo.